Decir del Piti Álvarez, ¿no? Y su pasado reciente, ¿no? Y conocido. Estamos con el doctor Héctor Berzel, que es doctor, toxicólogo del Hospital Gutiérrez, ¿verdad? Correcto, sí. Bien, a ver, no hace falta que usted sea el médico del Piti para saber que de la A a la Z es una persona que ha tenido adicción a cuánta droga se le ha cruzado. ¿Usted qué haría si fuera su paciente en el día de hoy y se encuentra con este cuadro? Primero tengo que aclarar dos cuestiones. Yo soy médico asesor del SAME en temas de toxicología y segundo, al paciente específicamente no lo conozco y sería... Puedo hablar hipotéticamente En un cuadro similar. En general. Con la información pública que tenemos, ¿no? Aparenta ser un paciente con policonsumo desde hace muchos años, es decir, ha consumido, no digamos de todo, pero digamos sustancias como LSD, marihuana, éxtasis, cocaína, paco, crack, se le encontró crack. También crack, es decir, tanto el paco como el crack son derivados de la cocaína y anfetaminas seguramente y algunas otras sustancias. Doctor, él ahora está en Ezeiza, en el hospital de Ezeiza, internado, detenido e internado. Yo escuchaba al abogado hablar del síndrome de abstinencia, que tenía miedo porque es peligroso, ¿es así? Sí, depende de qué grado de síndrome de abstinencia. Un paciente con policonsumo puede ser peligroso, pero es absolutamente tratable. Es decir, el síndrome de abstinencia se produce cuando hay consumo de sustancias que producen dependencia física y justamente por una cuestión de neuroadaptación es que los receptores están pidiendo de alguna manera poder tener esa sustancia nuevamente. Porque hablaba de estado vegetativo, yo no sé si no tengo idea, por eso pregunto. Pero, la mayoría de los pacientes no tienen por qué entrar en un estado vegetativo. En estado vegetativo ya con daño cerebral. Habría que ver qué tipo de daño tiene y los tratamientos de desintoxicación son complicados y largos. A ver, eso es lo que le preguntaba en un principio. ¿Qué debería hacerse o qué se estará haciendo con él? Porque ha tenido hasta picos de presión, ¿no? Claro. Los tratamientos que hay son tratamientos sintomáticos, es decir, contener al paciente tanto farmacológicamente, psicológicamente, inclusive socialmente, dependiendo del paciente, para que pase el tiempo de ese síndrome de abstinencia y después empezar a tratar no la urgencia, sino mucho más claramente al paciente y tendiendo a, dependiendo de la escuela que se tenga en adicciones, o al no consumo posterior o al consumo responsable. Una persona que consume paco, ¿puede sentirse en algún momento asustada y disparar? ¿Es agresiva? En general, lo que vemos en nuestro país, los consumidores de paco no suelen ser agresivos. Al contrario, tienen algún grado de sensación de miedo y de angustia. Bueno, pero porque él dijo, era él o yo. Lo que pasa es que hay una diferencia, entre un paciente, los consumidores de paco, digamos, con poco acceso a otras cosas, donde están mal comidos, desnutridos, etcétera. En el caso de él, que no lo conozco, pero uno tiene que pensar que tiene mayor acceso, digamos, a cuestiones económicas y no habría por qué pensar que no pudiera consumir en realidad otras cosas, doctor, además de paco, ¿no? No lo voy a meter en términos legales porque obviamente no, pero sí nos podría ayudar en esto. La defensa va a intentar imponer la inimputabilidad de él. El daño que generan las drogas en una persona en tal cantidad y en una situación como la que aparentemente debió vivir y soportar el Piti Álvarez, ¿pueden transformarlo en inimputable? Podría ser, hay que hacer una evaluación psiquiátrica y psicológica y a partir de ahí poder determinar si realmente lo que dice la ley es si no pudo comprender la gravedad de los hechos que producía, ¿sí? Para tomar un caso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con alcoholismo, que es la principal droga que mata y la principal droga que enferma a nuestros chicos en este momento, ¿no? Pero, digamos, una persona que está manejando en cuestiones de más de 0,5 de alcohol, ¿sí? Y produce un accidente. En realidad, el haber tomado alcohol es un agravante para el delito que haya producido, ¿sí? Ahora, en términos de lo que es otro tipo de drogas, por ejemplo, en este paciente, hay que evaluarlo para ver realmente si pudo comprender lo que estaba haciendo o no.
tiene muchas cosas en contra lo que destaca, digamos, el caso. Yo no estoy hablando de lo legal, yo me refiero a si genera un daño residual la droga en una persona más allá del consumo del momento, que puede transformar... Neuronal. Claro, neuronal, algo que haga que la persona no esté en sus condiciones psíquicas. Sí, hace daño neurológico y psíquico. De hecho, uno escucha al paciente en entrevistas anteriores al Piti Álvarez y uno piensa de alguna manera que ya tenía algún tipo de deterioro. Parece ser una persona muy inteligente, digo, por haber escuchado otra entrevista, pero con un deterioro importante, que además con un policonsumo de muchos años, es para pensar que tiene un deterioro neurológico. ¿Qué pasa acá en nuestro país? Una persona así mayor de edad, su mamá, yo la escuché que muchas veces lo quiso internar, de hecho lo internó y él muchas veces decía que no, que lo sacara de ahí porque era imposible. La mamá sufría al ver las terapias a las cuales era sometido su hijo. ¿La justicia puede obligar a una persona a estar internada? No soy abogado, pero sí, la justicia necesita, para poder internar a un paciente contra su voluntad, la firma de varios médicos que digan que el paciente es peligroso para sí y para los demás. En este caso es claro, terminó siendo peligroso para sí y para los demás, porque podría perfectamente, después de haber matado a la persona que mató, haberse matado él también, o haberlo hecho antes. Quiero cerrar la entrevista que estamos haciendo con Mavi con esta pregunta. Una persona que tiene una conducta abusiva de drogas de esta manera tiene una conducta indudablemente autodestructiva. Si no se quiere a sí mismo al punto de llevar su adicción a tal, ¿puede también tener menos apego hacia la vida de otros? Hablamos del Piti, no te voy a meter en el terreno del Piti. No hay problema, no hay problema. Pero a ver, evidentemente sí hay una cuestión de autoagresión más complicado de ver porque tiene que ver con el placer también, ¿no? Tiene que ver con el principio del placer y la repetición de cuestiones que tienen que ver con sentirse bien, de alguna manera, ¿no? Poder plantear por qué uno toma vino, por ejemplo, ¿no? Y porque es rico, porque me relaja, me da sensaciones y cosas por el estilo. Lo mismo pasa con el resto de las drogas. Lo mismo pasa, si puede pasar que esto lo libere para sentir que puede matar a alguien o matarse a sí mismo, por supuesto. Y una última cosa para aprovechar la entrevista y para aprovechar un poco lo que a estos dos pobres muchachos le ha sucedido, digamos, ¿no? Tanto al que mató como al que murió, porque a veces nos olvidamos también del que murió, sin calificarlo y sin saber por qué pasó, ni nada por el estilo. Pero a ver, estamos siendo una sociedad muy hipócrita. Muy hipócrita. Las drogas y principalmente el alcohol, que es la principal droga que están consumiendo los chicos en nuestro país desde los 14 años estamos viendo que consumen, nos está llevando generaciones por delante. Esto es casi, no es un accidente, es la historia de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Este tipo de cosas pasa todos los días con todos nuestros chicos, lamentablemente. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Pausa. Bien, la